Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Tengo una historia increíble para ustedes, una que los transportará directamente a las calles adoquinadas de Italia, a un mundo de misterio, elegancia y un secreto que ha permanecido oculto por siglos. Hoy vamos a desentrañar la fascinante leyenda del Anillo de Demet, un tesoro italiano con una historia que te dejará sin aliento. Si aman las joyas, la historia, los misterios y por supuesto, todo lo italiano, están en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Comencemos. Imaginen por un momento la Italia de la antigüedad, rica en arte, cultura y sí, también en intrigas. En este escenario se forjó la leyenda del Anillo de Demet. No es un anillo cualquiera, créanme. Hablamos de una pieza que se dice que posee un poder, una belleza y una historia tan profunda que ha sido codiciada y protegida a lo largo de generaciones. La figura central de esta leyenda es Demetrio, un nombre que evoca fuerza y nobleza, pero ¿quién era realmente este Demetrio y por qué un anillo llevaría su nombre y guardaría tantos secretos? La historia, como suele suceder con las leyendas, se desdibuja entre la realidad y la fantasía, pero los hilos que conectan a Demetrio con este anillo son lo suficientemente robustos como para mantener viva su mística. Se cuenta que Demetrio no era un simple noble, sino un estudioso, un coleccionista de artefactos raros y, según algunas versiones, incluso un místico. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de lo extraordinario, y se dice que el anillo de Demet fue el culmen de esta búsqueda. Su linaje, según los pocos registros que sugieren su existencia, se remonta a una rama menor de la nobleza romana, quizás de origen griego, dada la sonoridad de su nombre, lo que añadiría una capa de influencia helenística a su figura y a sus gustos. Se dice que heredó una fortuna modesta, pero lo que realmente valoraba eran los conocimientos y los objetos que hablaban de épocas pasadas o de poderes inexplorados. Pasó gran parte de su vida viajando, no por placer, sino con un propósito singular: adquirir piezas que tuvieran una resonancia histórica o esotérica. Fue en uno de estos viajes, quizás a las polvorientas bibliotecas de Alejandría o a los mercados ocultos de Asia Menor, donde se dice que descubrió los secretos para la creación del anillo. Pero, ¿qué hace a este anillo tan especial? Aquí es donde la magia comienza a desplegarse. El anillo, según las descripciones, no es solo una joya de exquisita manufactura, sino que se dice que está incrustado con una gema de origen celestial. Imaginen un zafiro tan profundo como el cielo nocturno, o quizás una esmeralda que destella con la luz de 1000 luciérnagas. Algunas leyendas hablan de un rubí que arde con la pasión de Roma. La verdad es que la descripción de la gema varía, lo que añade otra capa de misterio. Lo que sí parece ser un consenso es que la gema central no era solo hermosa, sino que poseía propiedades únicas. Los relatos más antiguos sugieren que la piedra era un ópalo de fuego de una intensidad sin precedentes, capaz de reflejar no solo la luz, sino también los pensamientos y las intenciones de quien lo miraba. Otras narrativas, más tardías y quizás influenciadas por el imaginario popular, hablan de un diamante negro, no por su color, sino por su capacidad de absorber la luz y emitir un aura de misterio. Sin embargo, la versión más persistente y seductora habla de un granate de un rojo tan intenso que parecía contener la esencia misma de la vida y la vitalidad. La irregularidad en las descripciones de la gema principal podría deberse a diferentes avistamientos o interpretaciones a lo largo de los siglos, o quizás a la propia naturaleza cambiante de la piedra, si es que tal piedra existió. Se rumorea que el anillo otorgaba a su portador no solo un estatus social elevado, sino también una protección contra el mal de ojo, una claridad mental inquebrantable e incluso, en las versiones más audaces, la capacidad de influir en los acontecimientos. Piensen en un amuleto de poder, una llave para desbloquear potenciales ocultos. Esto no es algo que se encuentre en cualquier joyero, ¿verdad? La protección contra el mal de ojo no era una superstición trivial en la antigüedad, se creía firmemente en la influencia negativa de la mirada envidiosa o malintencionada. El anillo, en este sentido, actuaría como un escudo, una barrera invisible que protegería al portador de estas energías nocivas. La claridad mental inquebrantable es otra cualidad fascinante. En un mundo lleno de distracciones, presiones y dudas, tener una mente nítida y enfocada sería un activo invaluable. Y la capacidad de influir en los acontecimientos, la más enigmática de todas, sugiere que el anillo no solo protegía o
fortalecía, sino que también permitía una especie de manipulación sutil, una influencia sobre el destino que podría inclinar la balanza a favor del portador. No se trataba de una magia ostentosa, sino de una suerte sutil, de decisiones que parecían perfectas, de oportunidades que se presentaban en el momento justo. Ahora, ¿cómo llegó este anillo a ser tan importante? La historia se remonta a épocas en las que la artesanía italiana ya era reconocida mundialmente. La orfebrería, el trabajo con metales preciosos y la incrustación de gemas alcanzaron cotas de maestría inimaginables. Se cree que el anillo fue creado por los artesanos más hábiles de la época, quizás para un miembro de la realeza o para un individuo de gran influencia. La calidad de su hechura, los intrincados grabados que se dice que cubren su superficie, todo apunta a una obra maestra de la antigüedad. Los grabados, según los fragmentos de descripciones que han sobrevivido, no eran meros adornos. Podrían haber sido inscripciones en un idioma arcaico, o símbolos esotéricos que contenían parte del poder del anillo. Se habla de delicados motivos de hojas de laurel entrelazadas, simbolizando la victoria y la gloria, o de intrincadas filigranas que imitaban las constelaciones celestes, sugiriendo una conexión cósmica. La propia estructura del anillo, quizás una banda ancha de oro o plata antigua, trabajada con una técnica casi líquida, haría que la gema central pareciera flotar, como si estuviera suspendida en el aire. La técnica utilizada en su creación podría haber sido una fusión de métodos romanos y etruscos, o incluso incorporar influencias griegas o bizantinas, dada la vasta red comercial y cultural de la península itálica. La pureza del metal y la talla de la gema debían ser excepcionales para la época, lo que eleva al anillo de una simple joya a una obra de arte legendaria. Lo fascinante es que la leyenda del anillo de Demet no se limita a su creación. Lo verdaderamente intrigante son las historias que rodean su posesión y su destino a lo largo de la historia. Se dice que pasó de mano en mano, a través de linajes nobles, de familias influyentes, cada una de ellas guardando celosamente su secreto. En momentos de conflicto el anillo se escondía, en tiempos de prosperidad, brillaba en el dedo de quienes ostentaban el poder. Imaginen las cortes renacentistas, los palacios venecianos, las villas toscanas. En alguno de estos lugares el anillo de Demet podría haber estado presente, testigo silencioso de pactos secretos, amores prohibidos y luchas por el poder. Las anécdotas sobre su poder son, por supuesto, parte de su encanto. Se habla de cómo líderes inexplicablemente tomaban las decisiones correctas, de cómo artistas encontraban inspiración divina, o de cómo parejas unidas por el anillo parecían destinadas a una felicidad inquebrantable. Claro, todo esto pertenece al ámbito de lo mítico, pero ¿quién no disfruta de una buena historia con un toque de magia? En la corte de los Médici, por ejemplo, se susurra que un anillo similar, quizás el propio anillo de Demet, fue clave para la ascensión de Lorenzo el Magnífico, dotándolo de una astucia política sin igual. En Venecia se cuenta que una dama influyente poseedora del anillo, logró frustrar una conspiración que amenazaba con derrocar a la República, todo ello sin una sola gota de sangre. Y en la campiña romana, se narra la historia de un poeta humilde que al heredar accidentalmente el anillo de un anciano desconocido, encontró repentinamente el don de la elocuencia y la inspiración, componiendo versos que conmovieron a generaciones. Estas historias, transmitidas de forma oral y a menudo adornadas con el paso del tiempo, crean una red de leyendas que alimentan la mística del anillo. Pero como toda buena leyenda, el anillo de Demet también ha sido objeto de búsqueda y controversia. A lo largo de los siglos muchos han intentado encontrarlo, atraídos por su valor intrínseco y sobre todo por el poder que se le atribuye. Historiadores, arqueólogos, coleccionistas de tesoros e incluso aventureros han dedicado años a rastrear pistas, a descifrar antiguos manuscritos y a explorar ruinas olvidadas en busca de esta joya legendaria. Los archivos de familias antiguas, las notas de exploradores y las crónicas de épocas pasadas a menudo contienen referencias crípticas a un anillo de poder o a una gema milagrosa, que muchos creen que se refieren al anillo de Demet. Se han financiado expediciones a lugares remotos, se han excavado yacimientos arqueológicos con la esperanza de desenterrar esta reliquia y se han seguido pistas tan dispares como mapas codificados y testimonios de testigos supuestamente oculares. La frustración de estos buscadores a menudo se mezcla con la persistencia de la leyenda, creando un ciclo interminable de esperanza y decepción. Los relatos de su desaparición también son tan variados como intrigantes. Algunos dicen que fue robado en medio de una guerra, otros que fue escondido para protegerlo de manos equivocadas. Hay quienes creen que sigue en manos de una sociedad secreta que protege sus secretos celosamente.
Y luego está la teoría más romántica, que el anillo, cansado de la codicia humana, decidió desaparecer, llevándose consigo sus poderes, esperando el momento adecuado para ser descubierto por alguien verdaderamente digno. La guerra, las invasiones, los saqueos y las revoluciones que han asolado Italia a lo largo de su historia han sido telón de fondo perfecto para la pérdida y ocultación de tesoros invaluables. El caos y la incertidumbre de estos periodos habrían proporcionado la cobertura ideal para que el anillo desapareciera. Las sociedades secretas, con sus intrigas y su afán por preservar conocimientos y artefactos ocultos, encajan perfectamente en la narrativa de un objeto tan poderoso. Y la idea de un anillo con voluntad propia, que elige cuándo y a quién revelarse, añade un toque de fantasía casi poética. La belleza del anillo de Demet, más allá de su aspecto físico, reside en la esperanza y el anhelo que representa. Es un símbolo de lo inalcanzable, de la perfección, de un poder que trasciende lo terrenal. Es un recordatorio de que incluso en un mundo tan moderno y racional, todavía hay espacio para el misterio, para las leyendas que nos hacen soñar y preguntarnos qué maravillas podrían estar ocultas a simple vista. Es la promesa de lo extraordinario en medio de lo ordinario, la chispa de lo imposible que enciende la imaginación. Nos recuerda que la historia no es solo una secuencia de hechos, sino también un vasto océano de historias no contadas, de posibilidades que nunca llegaron a materializarse o que permanecen veladas. Para los italianos, esta leyenda tiene un significado especial. Es parte de su rico tapiz cultural, una historia que se narra de generación en generación, uniendo el pasado con el presente a través del hilo de la tradición oral y la admiración por sus antepasados. El anillo no es solo una joya, es un fragmento de identidad, un legado de ingenio, belleza y misterio. Forma parte del imaginario colectivo, un relato que se entrelaza con los mitos fundacionales, las leyendas de santos y las sagas de héroes. Transmitir la historia del anillo de Demet es, en cierto modo, honrar la rica herencia cultural de Italia y mantener viva la llama de la curiosidad y el asombro. A veces, las leyendas como esta nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del valor. ¿Qué hace que algo sea valioso? ¿Es su material, su rareza, su historia, o la suma de todo ello? El anillo de Demet, en su esencia, nos habla de todos estos aspectos. Nos habla de la maestría artesanal que convierte un simple metal en una obra de arte. Nos habla de la historia humana, de las ambiciones, los miedos y los anhelos que giran en torno a los objetos de poder. Y nos habla de la magia, esa chispa de lo inexplicable que nos cautiva y nos hace creer en algo más grande que nosotros mismos. El valor de una joya como esta no se mide solo en oro y piedras preciosas, sino en las historias que evoca, en las emociones que despierta y en el legado que representa. Aunque la ubicación actual del anillo de Demet siga siendo un enigma, su leyenda perdura. Inspira a artistas, escritores y soñadores. Y por supuesto a nosotros, que nos encanta desenterrar estas joyas de la historia para compartirlas con ustedes. El solo pensar en la posibilidad de que tal objeto exista, con toda su historia y el aura de misterio que lo rodea, es en sí mismo una forma de tesoro. Es la prueba de que el mundo todavía guarda secretos, de que la fantasía y la realidad pueden entrelazarse de maneras inesperadas, y de que las historias, cuando se cuentan con pasión, pueden tener el poder de transportarnos a otros tiempos y lugares. Hemos viajado a través de historias, hemos imaginado el brillo de gemas celestiales y hemos sentido la resonancia de siglos de leyendas. El anillo de Demet, un secreto italiano, es más que una joya, es un legado, un misterio y un símbolo de la fascinación que la historia y la belleza pueden ejercer sobre nosotros. Es una de esas historias que nos recuerdan que el mundo está lleno de maravillas ocultas, esperando a ser descubiertas, o al menos, a ser contadas. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de la leyenda del anillo de Demet tanto como yo. Ha sido un placer compartir este fascinante pedazo de historia italiana con todos ustedes. El eco de esta leyenda resuena a través de los siglos, recordándonos la rica trama de la historia humana, la seducción del misterio y la perdurable belleza de las grandes obras de arte y los artefactos legendarios. Ahora me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que el anillo sigue existiendo? ¿Cuál creen que sea su secreto más poderoso? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos y reflexiones sobre cada historia que compartimos. Cada comentario es una pieza más que se añade a este rompecabezas de la historia y la leyenda.
Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.